¿Qué tal? Bienvenidos pasajeros a un nuevo viaje cultural. Como ven, nos estamos preparando ya para subir al dirigible y despegaremos en nada. En el día de hoy, con un viaje con la temática musical, haremos un viaje en la historia de la música de Uruguay y para ello convocamos a nuestro copiloto musical de cabecera. Carlos Martínez Moure nos hará una introducción de lo que será esta charla sorprendente. No se la pierdan y prepárense, porque enseguida despegamos. Se les ve vagar por las calles, vienen y van, salen de sus tristes escuelas hacia su triste hogar. Con estos versos, Barón Rojo nos ilustra una fotografía muy gris de la juventud en España en los años 80. En Uruguay, aún en blanco y negro, la imagen era muy similar. Saliendo de una dictadura que bien supo cortar de raíz toda la cultura del rock, aquella juventud se reencontraba con las cuerdas de acero. Nuevos peinados, nuevo look, una actitud totalmente rebelde salía a la calle. Músicos muy jóvenes subían al escenario. Bandas como ADN, Los Traidores, Los Tontos, Los Estómagos se apoderaban de la escena local. Juan Veró es una de aquellas voces que ponía melodía a la rebeldía uruguaya. Viaja con nosotros en el dirigible Juan Veró, cantante de ADN. Bueno, bienvenidos a la nave. Bienvenido a la nave, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien. Con muchas ganas de viajar con ustedes. Pues aquí estamos en el dirigible, ya a punto de despegar. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto de verte de nuevo, Juan, Hombre, después de tanto tiempo. en la sala de máquina, ¿cómo va todo por ahí? ¿Todos los Muy controles bien? Decía mi tocayo Charles Romualdo, 20 años no es nada, pero no, 20 años es mucho, Juan. Pasaron muchas cosas Es y un como decía montón, mi es un padre, montón, Carlos. en este mundo que es un puerto donde unos llegan y otros se van, las cosas van muy rápido últimamente. Me alegro verte también, ¿eh? Estás con manga corta, nada que ver con nosotros, que estamos con una tormenta acá, con turbulencia en este dirigible. Sí, es verdad, tenemos un poco de Yo te turbulencia. digo, un gustazo verlo a Carlitos de nuevo. Con Carlitos supimos compartir grandes veladas de música. Sí. Y estás bárbaro, Carlitos, más abrigado que yo, pero estás bárbaro, así que tranqui. Bueno, Acá estamos a pocos días del verano, lo que pasa. es verdad. Sí, es lo que Juan, tienen los dirigibles que viajan de un lado al otro del océano y de eso se trata un poco esta travesía. Es una travesía que hoy la hoja de ruta va por el lado de la música, ¿eh? Y aquí el copiloto en esa materia es Carlitos, así que le doy la palabra. Estamos seguros. Después de que me contestes una pregunta, ¿conoces Barcelona? ¿Has estado en Barcelona? Conozco Barcelona, me encantó Barcelona. Le encontré ciertas partes, yo sé que es una locura lo que voy a decir, pero hay ciertas partes que me sentía en Montevideo. Claro, claro. ¿Hace cuánto que estuviste, Juan, por aquí? No, estuve hace muchos años, estuve en el 92. Ah, o sea, en la Barcelona Olímpica. En la preolímpica, sí, estuve antes de que, sí, con todos los preparativos, y me encantó mucho la Rambla, el movimiento que había en la Rambla esa, que es una Sí. Rambla distinta a la nuestra, no pasa por, digamos, no pasa por la orilla del agua, sino más bien No, hacia adentro. pero el agua pasa por debajo, ¿sabías? En realidad la Rambla No, es no sabía. es un desagüe de la montaña de Barcelona, una riera, así le dicen en Cataluña, es la riera que permite el desagüe desde la montaña de la Sierra de Collserola, que es la que está detrás de Barcelona, la que abraza un poco Barcelona, y por ahí, por la Rambla, lo que, bueno, nosotros le decimos la Rambla, decimos, no hay agua, y yo digo siempre, sí que hay agua, lo que pasa es que va por debajo, y es la riera de donde desagua la montaña de Collserola. Así que en realidad es una rambla, y seguramente se llama Rambla en Uruguay por los catalanes, que desde aquí fueron hasta allá, en algún que otro vuelo y alguna que otra travesía también, más bien por barco, que
que por Mucho aire, catalán en Uruguay. muchísimo. Mucho catalán en Uruguay. Es más, ya hablaremos, pero el bajista de ADN de la banda de los 80, su Mm, apellido es Raffles, y me dijo, claro. contales a esta gente que seguramente toda mi familia anda por ahí todavía, los Raffles. Pues tú decirle al bajista que también va a ser motivo de otra travesía. Pero bueno, le paso la palabra al copiloto, Carliten, Juan, todo tuyo. Así que arrancamos con la temática que hoy nos convoca, que es la música de los años 80 y antes un poco, más bien antes. Hablemos de ese tiempo, un tiempo un poco complicado en Uruguay, que bueno, que tiene tantos entretelones que vale la pena recordar, ¿no? Y como somos un dirigible, vamos despacito por las historias, así que con todo detalle, sentite como en tu casa para contarnos lo que quieras. Juan, adelante, Muchas gracias, Carlos. Julia. Muchas gracias. Juan, ya hablaremos un poco, Silvia va tomando nota por ahí de Inverosímil, que son un poco más cercano en el tiempo a lo que fue ADN, ¿verdad? Mm, Pero cuando hablamos de ADN, hablamos de un tiempo todavía en dictadura, me parece, ¿no? Principio de los 80. Sí, sí, sí. ADN se formó en el 80. Cuidado, era ese interregno, ¿te acordás? Entre el 80 que se votó el plebiscito, ese claro. plebiscito que pretendía que que la dictadura perdurara y el pueblo votó que no, y el 84 en que se votó al partido político que iba a ganar, o sea, que iba a asumir el poder democrático en el marzo. O sea, ADN se formó en el 83 y fue un momento de proceso, o sea, era dictadura, pero se estaba, o sea, justamente que se formara ADN tenía que ver con una cantidad de aperturas que se estaban dando a partir de lo que se votó en el 80. ¿No? Claro. Bien, ahora en ese momento en que fue como una explosión, ¿no? La, la cultura rock había sido como cercenada por la dictadura. No había como mucho ambiente de rock and roll, no se veía una guitarra eléctrica por la calle en los años 80, yo por lo menos no recuerdo eso. A mí me llama mucho la atención que a partir de este año 82, 83, en esta explosión que empiezan a haber muchos grupos, corregime si me equivoco, me parece que desde los liceos se formaban muchos grupos, mucha onda de rock and roll, ¿verdad? Creo que Aclaremos, perdón, aclaremos, Carlitos, para los amigos catalanes que nos están viendo también, lo que es el liceo. El liceo es el secundario, que le dicen aquí en el Cataluña. instituto. El instituto, bueno, el secundario del instituto, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros el liceo, porque el liceo también es un teatro importante en Cataluña, vendría a ser Claro. el Solís de Cataluña. Así que Igual acá es muy conocido el liceo, digamos, el Instituto Catalán por la serie Merlí. Acá la claro, ve todo el mundo. es el secundario en ese caso, el instituto, pero Es el secundario. el teatre, el liceu, es como el Teatro Solís, aquí en Ah, Barcelona. El Teatro El Liceu es ah, como el Solís de Barcelona, pero bueno, Carlito se refiere al instituto aquí o al secundario, que es el liceo en Uruguay. Entonces, la en pregunta, Uruguay. Carlos, podés repetir, perdón que te interrumpí así como... No, bien la aclaración. No, pero un poquito que Juan contara, porque tengo entendido que venía un poco eran compañeros del liceo, con Carlitos Rafols, o del barrio. ¿Cómo se inicia esto de ADN, ¿no? Con Carlitos Rafol, descendiente de catalanes, Sí, nos criamos juntos, mucho antes de tocar música juntos. Jugábamos a la pelota juntos. En Uruguay se jugaba, en aquella época se jugaba al fútbol en la calle. Yo supongo que en claro. España también. Sí, No sé. bueno, Por eso. Jugábamos al fútbol en la calle, salíamos a andar en bicicleta, de los 7 años más o menos. mm, Yo estudié guitarra de chico, yo hacía guitarra clásica, iba a un la típica. profesor que quedaba cerca, la típica. Y un día Carlitos me dice, 12, 13 años, ya éramos más grandes, me dice, un día que te sobre una cuerda de guitarra, dámela que yo voy a hacer un bajo. Imposible, dije yo, no se hace con una cuerda de guitarra un bajo. Él se las arregló para
hacer un bajo con clavos y una madera, y le puso me acuerdo que era un micrófono de condensador que servía también, lo enchufaba en un grabador, ¡Wow! y a puro oído y estirar ese clavo hasta que afinó con una de mis cuerdas, afinó ese bajo improvisado y empezamos a tocar con guitarra española y un bajo improvisado. Así que imagínense de dónde viene mi ligazón Claro. con ese ser magnífico que es Carlos Räffels. Resulta que después, además de seguir tocando, yo en el liceo sí, Carlos, como vos decías, conocí a Martiniano Olivera, que le decíamos el ruso. Claro. No sé si te acordás, el que tocaba en Cero. Sí, también. Sí. Venía de La Paloma o de Rocha, por ahí, ¿no? Martiniano venía junto con su madre, se habían mudado del balneario La Paloma, un balneario magnífico de costas oceánicas, para los amigos españoles que están escuchando. Sí. Se había mudado a la capital y estaba tomando clases en el Dámaso. No, primero en el Zorrilla, lo conocí en el Zorrilla, después nos cambiamos juntos para el Dámaso. O sea que del Zorrilla, a ver, para no no, en el Dámaso lo conocí, en el Zorrilla conocí otros músicos, pero no perduró. Ya. Y fue en el Dámaso, cuando hice sexto, ya el último año del liceo, del secundario, del instituto, Sí. ahí que decidimos, yo le conté, mirá, tengo un amigo que toca el bajo con un palo y una cuerda, y Martiniano tocaba el teclado, y yo tocaba la guitarra, y queríamos hacer y bueno, y fue ahí muy, muy caseramente que nos empezamos a juntar, y lo que yo siento a veces que para nosotros era re natural, y que ahora parece algo más difícil y todo, es que componíamos, no cantábamos canciones de otros. Nos sentábamos y decíamos, bueno, vamos a hacer una canción sobre qué, y vamos a hacer una canción sobre tal cosa, y hacíamos una canción sobre tal cosa, que para nosotros era natural. No sé por qué. Ahora lo hablo y me dicen, ¿y por qué se les ocurrió componer y no hacer covers, no hacer canciones de otros? Nunca pasó por nuestra cabeza. Es más, en los niveles rudimentarios de técnica y de instrumentos que teníamos, si hacíamos una canción de otro, tenía que ser de una tribu de algún lado. Porque no podíamos hacer rock. Y sin embargo, así nació ADN, que después fue un referente al rock de los 80, ¿no? Por supuesto que sí. Estamos hablando de ADN, un grupo muy importante en los 80. Creo, si no recuerdo mal, fue la última banda que grabó, ¿no? Para Orfeo, ¿puede ser? Puede ser porque ADN formó parte en el 85, luego de muchas vueltas, luego de muchos contactos que había que establecer, de aquel compilado. En aquella época se le decía ensalada, ahora se le dice compilado, sí. Así que yo lo digo con la palabra moderna. Es verdad. De aquel compilado que se llamó Graffiti, ¿se acuerdan? Que es histórico. Claro. El Graffiti fue el primer disco editado post-dictadura de rock. Primer disco de rock post-dictadura con bandas de rock post-dictadura. No eran bandas de jazz rock, había muchas bandas antes, no es que no existiera el rock, en Uruguay existe el rock desde los 50. Como no, claro, eso te iba a preguntar, es la siguiente pregunta que te voy a hacer a raíz de lo anterior de ustedes. Claro, ¿qué escuchabas? O sea, ¿cuáles eran tus oídos? ¿Qué rock tenían? ¿Qué rock albergaban tus oídos antes de esa iniciativa? Porque es una muy buena pregunta, Silvia, porque ¿qué pasó? Yo tenía un primo más grande, viste que siempre tenés que tener un primo grande, un vecino grande, o una vecina grande que te dice, oh, va por acá la cosa. Claro. Y me mostraba Led Zeppelin, me mostraba Yes, me mostraba todos esos grupos. Y yo los escuchaba y me parecían increíbles, o sea, el sonido de Led Zeppelin, el sonido de Yes, todos los sonidos setentosos que escuchaban. ¿Pero por la radio? ¿O cómo los escuchaban? No, tenía vinilos. Y los vinilos de Wea, se conseguían vinilos. Se conseguían vinilos. Sí. En la radio, y ahora se destapó un poco también por presión de Estados Unidos y todo, la música que se pasaba de Estados Unidos en dictadura en Uruguay era más bien tipo disco, pop, comercial. Claro. Los top de la Billboard, ¿no? ¿Lo escuchabas? Exactamente.
De la teníamos revista un Ritmo. programa, había dos radios muy importantes, una era Independencia Sí, y la otra era CX32, sí. que no me acuerdo el nombre de CX32, las dos por Mm, AM, porque mm. todavía no se había, No la existía FM la no lo había FM, tomado, no. Sí, es verdad. todavía no. Mm, ¿Te acordás? Bueno. sí, Y yo escuchaba más Independencia, escuchaba también claro. CX32, Radio Mundo, mirá, me Radio acordé, Mundo, CX32, claro. Radio Mundo. Pero en Independencia, que era de los hermanos Rupeñán, Rupenian, sí. exactamente, tenían Mm, un montón de programas magníficos, pero de ese tipo de música que sí, era muy impulsada. Parece que había todo. Viste que cuando después de 50 años abren los archivos y todo, sí. resulta que abrieron un archivo donde decía que él impulsaba eso para que el rock no cundiera, no hiciera No explotaran las cabezas, ¿no? cuerpo, no explotara la cabeza y no hiciera cuerpo, como pasó en Estados Unidos, que tuvieron los problemas por la guerra de Vietnam y los movimientos de Woodstock, hippies y todo eso. Bueno, en Sudamérica vamos a pasar solamente disco y bueno, pasó eso. Pero ¿qué pasaba? Yo estoy seguro que ninguna de las dos radios, ni Independencia ni Radio Mundo, se plegaron sabiendo eso. Se plegaron porque era el movimiento mundial, Mm, el mainstream de la exacto. distribución tenía que ver con esa. Pero ¿qué pasaba? Llegaba un enlatado a Independencia que lo pasaban, y digo enlatado porque era enlatado, mandaban la cinta dentro de una Todo lata, armado, sí. Ujú, todo armadito, de la BBC, que se llamaba el pop británico. exacto. Mm, El pop, ¿te acordás de eso, Silvia? ¿Vos, sí, Carlito, te acordás de eso? Claro, claro, por supuesto que sí. sí, pero contalo vos. Por supuesto. En el pop británico pasaban lo que en ese momento en Londres estaba como explotando. ¿Y qué pasaban? Pasaban los Downtown Roads, los Pistols, los Clash. Claro. Y, y cuando empezamos a escuchar ese sonido, evidentemente los sonidos y la sensibilidad es generacional. Todo eso que me parecía increíble del rock de los 70, pero que no me tocaba mi fibra, me parecía increíble a nivel musical, evidentemente, pero no me tocaba Mm, la fibra. Cuando empecé a escuchar esos sonidos, dije, esto es lo que a mí me gusta. Y mm. fue así como empezamos a escuchar. Y después tuvimos la suerte de que yo antes no conocía, en la medida en que nos fuimos, los raritos, conectándose entre nosotros, siempre había alguno que tenía alguien que había viajado a Estados Unidos, que Que te había traía viajado y traía algún vinilo o algún cassette. cassette, Y los bueno, cassettes, seguro. la copia de cassette fue la verdadera Era, revolución de los 80, ¿no? Copiar cassette y escuchar. era brutal, era brutal. Estamos casi llegando a la primera estación, porque vamos a hacer varias estaciones, pero antes Bien. de aterrizar en la primera estación y después el copiloto Carlitos nos lleva por otros caminos, te quería preguntar sobre eso justamente. O sea, ¿tenés cassettes? ¿Tenés todavía algunas cintas de cassette? ¿Vos sos de los que guardás esas cosas o sos de los Tengo que... todo. Tengo Ah, sí. todo, porque ¿qué pasó? No hace muchos años, lo voy a hacer corto porque sé que hay que bajar en No, la yo te próxima aviso estación. cuando tengamos que estar ¿No me avisas? aterrizando. Perfecto. Tengo el No hace guardaespaldas mucho, acá que me está cuidando y él me lo avisa. veo. Y de traje negro y todo, qué No, sustito. no, sí, él está cuidando y él me avisa, me pasa por el pinganillo que decimos aquí, me pasa el dato de cuando tengamos que aterrizar. Carlitos, no te rías porque igual en la tormenta, sí, perdóname, Juan, estabas contando No, te entonces cuento. las cintas que Yo vivo en un tenías. balneario de Uruguay que supongo que se acuerdan ustedes, que se llama Salinas. Vivo en un balneario. ¿Tá? Los, me- Cuando me mudé a Salinas, la casa no estaba construida. Yo compré el terreno. Y al fondo del terreno me hice una cabañita de madera, muy ya veo. prolijita y todo. Y no, esta es la casa. Esta es Ah, la casa. muy Sí, sí, guapa. sí, tiene entrepiso, tiene todo, pero la cabañita era más chiquita. Ah, Y me mudé de casa, o sea, me mudé con todas mis cositas, entre ellas todos mis cassettes, que eran una valija enorme. ¿Tá? Cuando terminé de hacerme la casa, me mudé para adelante y usé la cabañita de lugar de bodega. ¿Tá? Había un bien. piano, inclusive, que me habían regalado un piano de verdad, un piano de pared, Sí, ¿viste? Yo sí, tocaba piano también. vertical.
Eso quedó todo en la cabaña de atrás, del fondo. Hace unos años atrás tuve mucha suerte, y pude comprarme una casita en un balneario, pero del lado de Brasil. Ah, Entonces tuve que amoblarla. Llevé muchísimas cosas. Y dije, qué divino sería para llevar los cassettes para allá, a un lugar que se llama Hermenegildo, que es hermoso, hermoso. ajá. ¿Tá? Qué divino sería llevarme unos cassettes para allá y conseguir algo con qué pasarlos. Y fue decir eso, y un día voy caminando por 18 de julio, la La central, principal, la avenida sí. principal de Acá sería Montevideo. la Gran Vía, ¿sí? Bueno, con una pequeña diferencia, ponele, y veo de oferta, nosotros le decimos los huevitos, ¿se acuerdan aquello, esas como radiograbadores que ponías el Sí, CD arriba, la claro, radio? perdón. Bueno, acá se le dice los huevitos. Veo un huevito que además tenía para pasar cassettes y de oferta, porque claro, era como una cosa rara. Mm, Escuchabas CD, escuchabas cassette y escuchabas radio. Lo mm. compré. Me lo llevé para Hermenegildo y cada vez que voy a Hermenegildo pongo cassette y me doy el gusto de escuchar cassette viejo. O sea que es Así como que que sí, te tomás el dirigible para la historia, te vas para atrás como unos 40 años y entonces estás como en ambiente dirigible vintage, digamos, ¿no? es un dirigible que entra en el túnel del tiempo. Pues me La parece máquina del genial. tiempo. En el dirigible tenemos pasacassette. ¿Vos, Carliten, tenés por ahí en tu cabina? Tengo el doble casetero donde hago las copias. No, Claro. pirata, es un dirigible pirata lo tuyo. Hombre, la tripulación del dirigible es vintage, Juan, que lo sepas. ¿Eh? Tenemos muchos aparatos vintage, pero bueno, de eso te hablo cuando volvamos a tomar vuelo, porque el guardaespaldas me avisa de que sí, de que ahora aterrizamos Muy bien, unos parada segunditos nada técnica. más, y luego seguimos este viaje tan interesante. No ¿Me se tengo que vayan. poner el cinturón? Sí, ¿Me tengo que poner no, el cinturón? no, es dirigible, esto es muy Muy plácido, acá suave, se viaja de otra manera. Aquí los me viajes son encanta. muy plácidos, por la cultura se viaja de otra manera. Así que nada, descansa, tomate un par de mates, que enseguida Me retomamos tomo, el viaje, ¿vale? Ahora un nos vemos. gustazo. Bueno, aquí estamos, retomamos el vuelo, Carlitos, aquí tengo el guardaespaldas ya vigilando, va todo bien, con lo cual seguimos la travesía. Bueno, muy Habíamos bien, muy bien. quedado en el tema de las composiciones, ¿no, Carlos? ¿Qué Vamos con el teníamos por tema de ahí? las composiciones, una cosa que me llama mucho la atención, que entonces ADN empezó como muy acústico, ¿no? En esa suerte ahí de luthiers, ¿no? De fabricar un bajo y tocar la guitarra, que supongo sería guitarra española en ese tiempo, En o sea, sí, eléctrica. en sí, el acústico era yo. Carleto ya tocaba con un bajo eléctrico. Ah, Pero un bajo de una sola Carlito, cuerda, un bajo de una sola cuerda, de por una lo sola cuerda. una De sola una cuerda. sola cuerda, sí señor, un bajo de una sola cuerda. bueno, Igual, rápidamente, yo me acuerdo que yo quería entrar a la Facultad de Ingeniería. Entonces me tuve que preparar con un profesor, ajá. porque toda la parte de matemática, eran 3 matemáticas, A, B y C para entrar a Sí, sí, Ingeniería. sí, claro. La matemática B no se me estaba dando bien. ¿Tá? La Bueno, A y la C todavía, pero la geometría. B, exactamente. Y fui a un profesor, el señor Daniel Ghislieri, que hasta ahora estamos en contactos, así que imagínense. Oh, Y el señor Daniel Ghislieri, increíblemente, tocaba en un grupo de rock. Y cuando yo le dije que quería tocar en un grupo de rock y que además no tenía guitarra eléctrica, enseguida me dijo, yo te presto una que tengo. Así que ah, tuve rápidamente. ah. Era una guitarra muy elemental de los años 70, tipo Black Diamond, no sé si te acordás, Carlos, capaz que vos también, sí, 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 Black sí, claro, eran unas Diamond, guitarras muy... de verla. Norton, Black Diamond, sí, eran los típicos instrumentos Bueno, de la época. pero rápidamente pudimos pasar a eso. Así que lo que más nos costó, porque era muy caro en aquella época, Martiniano tocaba teclados. El Martiniano al cinte, final consiguió prestado y tuvimos mucha suerte, que eso sí, hablamos con Martiniano, porque seguimos hablando con Carlitos, no nos acordamos cómo surgió Horacio Silva, que fue el primer baterista, claro. no nos acordamos cómo surgió, pero un capo, una gran persona, y
no sé, ¿viste cuando las cosas se tienen que dar y se dan? Sí. En poco tiempo tuvimos todo. E inclusive, y esto es la pegada, Carlitos vivía enfrente a casa, por la calle Guadalupe, en un barrio que era el barrio Boes, Ah, cerca del Palacio Legislativo, por sí, ahí, claro. ¿está? Sí, sí. Bueno, los padres de Carlitos se mudaron para Parque Valle, pero no vendieron la casa de Guadalupe, nos quedó toda la casa para ensayar. Wow. Wow. Y Así que hacer teníamos ruido. instrumentos, siendo una banda de hijos de clase media, teníamos todo, porque o por préstamo, o porque pintó, o porque la casa estaba ahí, o porque yo empecé a trabajar muy joven, yo empecé a trabajar con 16, tenía una platita para comprarme algo, y le pusimos toda la libido a la banda. Nos pasábamos, solo pensábamos en la banda. Entonces, tenía que salir bien, Claro. tenía que salir bien. Y a esa ¿Cuán- casa me parece que iba gente, ¿no? Porque, o Esa sea, casa a se los terminó, ensayos me parece que sí. pasamos por ahí. Eso también me acuerdo. ¿Qué ibas a decir, Carlos? Un poco de lo que fue compositivamente, ¿no? Yo me acuerdo de los primeros singles que eran cajas cromáticas, Lo siento, aquel tema Confusión, que era como un cover, ¿no? Si no me equivoco, de Cult. Confusiones de los últimos tiempos, lo trajo el último tecladista que se llamó Sergio Schellenberg. Ujú. Era una versión adaptada de un tema del grupo de Cult que se llamaba Nirvana, Bien. pero es de Wow. los últimos tiempos. Pero Confusiones más bien. la letra era de ustedes, La letra era de Sergio. era de La Sergio. letra de Sergio, y le adaptamos, le hicimos algo ahí. No era un cover, era una versión muy libre, con una letra libre y un toque muy libre. Y lo cantaba Sergio además. Ah, Salvo en el estribillo, que el estribillo había que subir mucho, porque el Asbury subía mucho, ¿te acuerdas? El estribillo lo cantaba yo, pero mm, todo el cuerpo del tema lo cantaba Sergio. mm. A Pero nivel todo la compositivo, primera parte, sí. a nivel compositivo eran varios los que hacían las canciones, eran Sergio y vos. ¿Cómo era el tema a nivel compositivo? ¿Quién traía las A canciones? ver, el comienzo, te voy a hacer ya que vamos en dirigible, te voy a hacer Sí. un vuelo rápido por la cuestión compositiva. Los dos integrantes que estuvimos desde el comienzo hasta el final de la banda fuimos Carlos Raffles y yo, Ujú, bajista y guitarrista y cantante, digamos, ¿tá? sí, En el principio, en el ADN del principio, componíamos tanto yo como Martiniano Oliver. claro. Pero empezamos, a pesar de llevarnos muy bien a nivel humano, empezamos a tener diferencias estéticas rápidamente, porque a Martiñaro le gustaba, evidentemente era tecladista, todo lo tecno, todo lo que era pop, ¿verdad? Y a mí me gustaba más bien el lado de Bauhaus, de Joy Division, o sea, las Claro. guitarras, la oscuridad, era una cosa Mm, así, y me gustaba también mucho, había una mezcla entre eso y Police. Me gustaba mucho wow. Police en aquella Claro. época. Claro, El era primer Police. evidentemente El el primer primer Police. Police, Claro. el más punk, el más pop Claro. punk, digamos, Claro. ese punk con reggae. El stick ¿Ah? con los pelos parados, que digo yo. Por ejemplo, Claro. ponele. Y enseguida hubo una diferencia y Martiniano se terminó yendo a Cero, Claro. al grupo Cero. Por eso Martiniano no es fundador de Cero, pero sí miembro fundamental de Cero, porque a partir de que estuvo en Cero, Cero se desarrolló y fue lo que fue, porque fue otro de los grandes grupos de los 80. Sí, sí. Nosotros teníamos una amistad muy grande. Vos me decías que quiénes iban a la casa, los Cero eran habitués, Exacto. Sí, sí. se pasaban allá. Ujú, Traidores a veces iban a ensayar, nos pedían para mm, ensayar ahí. La mm. gente de Luz Roja, que era otro palo, Luz Roja era rock and roll Es hard, verdad. tipo 70. Pero había como una mancomunión entre todos los músicos, porque éramos pocos. Eso te iba a decir, ¿no? Eran como una comunidad realmente un poco underground, porque hay que recordar que en aquellos tiempos se vivían aún situaciones de violencia en la calle y tal, ¿no? Y Había con- racias, exacto. cualquiera que tuviera nuestra pinta sabía que marchaba en la Los calle de pelos, noche. los pelos si te tocaban la camisa, se rozaban la camisa, El cuello de la camisa. era Sí, complicado, sí, te sí. los miraban al entrar al secundario, hablando de eso, ¿no? A los chicos y bueno, etcétera. Entonces Pero yo, además una situación que perduró inclusive en democracia.
claro. todo ese primer gobierno que fue de transición desde una dictadura a una democracia, siguió con la costumbre, yo no sé si decirle la costumbre, la mala costumbre, de hacer racias a jóvenes que caminábamos de noche por Los la ciudad. peludos. Y sí, lo de los raros peinados nuevos, como decía Exacto. Charly García. Exactamente. Charly. Exactamente, el Charlie. Justamente hablando de eso, ¿no? Estábamos hablando de la composición. El rock argentino, ¿cómo atravesó todo lo que era el underground donde nos movíamos en aquellos Bueno, ¿qué tiempos? pasó? ¿Qué pasó? Tanto Martiniano como yo, Carlitos no tanto, tanto Martiniano como yo, escuchábamos rock argentino porque llegaba mucho también. Claro. Más que nada, por ejemplo, en aquella época era imposible no ir a un camping o hacer un... Uy. Estamos teniendo alguna dificultad, ¿no, Carlos? Sí, a ver, espera, Juan, que pasó una nube y nos quedamos con la dificultad. Acaba de pasar una nube de estas seguramente eléctricas porque estamos teniendo turbulencias. Sí, me dice el guardaespaldas que hay. Ya lo escuché, ya lo vi. Hay turbulencia, pero bueno, me decías. Ramito, vamos a preguntarle al copiloto, al piloto. ¿Seguimos? Carliten, no sé qué. Continuamos y muy atento a lo que estás diciendo. Esto es historia para aquellos que, bueno, o estaban mirando para otro lado, o hay mucha gente joven que no vivió esto de las racias, ¿no? Lo que estabas hablando. Particularmente fui invitado varias veces a pasar alguna que otra noche en el calabozo, solamente por llevar el pelo largo cuando tenía pelo. Vale. Sí. Bueno. Yo me acuerdo cuando Carlos tenía pelo. Contalo vos, Juan. Vos me conociste con pelo, o sea que tengo un testigo. Es verdad. Pero, bueno, sí, cuando pasaba la nave, de eso y después... cuando pasó la Silvia, nube, pongo un poco de... Estábamos hablando de rock argentino, ¿puede ser? Exacto, rebobino con el boli, como dicen acá, con la lapicera, como dicen allá, rebobino el cassette, y nos quedamos en que estabas hablando de que el rock argentino, nadie podía irse a un camping y no escuchar, creo que ibas a decir Sui Generis. Sui Generis, claro. ¿Quién no fue a un camping y tocó Rasguña las Piedras? Hombre, por favor, que sabía la guitarra, era eso, ¿no? Pues tía, que si no tocaba Rasguña las Piedras... Sí, pero bueno, acá sonaría un poco raro en Cataluña, pero no, eso, el rock argentino de alguna manera, pero y después Soda Stereo, ¿no? Un poco en claro, pero eso fue los modernos. ¿qué pasó? El que abrió las puertas, a ver, Carlitos, si estás de acuerdo. Cuando Charly deja Sui Generis y arma, entre otras cosas, Serú Girán, que fue la gran banda argentina de fines de los 70, principios de los 80, ya hay un quiebre ahí, pero a Charly no le alcanzó con eso, que se dedicó a hacer una carrera solista y salió con un álbum que se llamaba Clicks Modernos. Exacto. Y ahí fue que dijimos, Charly había escuchado todo el New Wave londinense. Claro. Había escuchado el punk, había escuchado todo. Y lo había amalgamado en una música que sonaba New Wave, pero era de Río de la Plata. Era increíble. Lo que hizo Charly siempre tuvo mucha personalidad. Entonces, esa fue la música que a nosotros nos llegó en principio. Claro. Charly, Virus, Soda. Más tarde Sumo. Y eso fue todo el rock argentino que escuchamos, ¿no? Ya. Pero eso, más que nada. En las composiciones, ¿no? De ADN, estamos hablando de eso, de la manera de componer. Vos ahí tenías, por un lado, el componente del rock, tanto esto que decías, ¿no? Del rock londinense que te gustaba, lo que venía de Argentina, que bebía de esas mismas fuentes, de alguna manera, ¿no? Que huía un poco del disco norteamericano y tal. Y además, en el caso de ustedes, yo creo que las composiciones, lo que me parece, entre otras tantas cosas súper, digamos, importante y que no hay que olvidar, es que ustedes metían la temática de la realidad que se vivía dentro de esas letras, ¿no? O sea, no, como que no se escapaban a un mundo de fantasía donde uno canta canciones sobre los temas fundamentales, universales, ¿no? Sino que ustedes llegaban a aterrizar las letras desde el contexto que vivían,
¿no? Con una realidad muy dura, porque vivíamos en una realidad Cada, muy dura. cada grupo lo manejó diferente, porque Claro, ahora vos lo contás y el diario del lunes podés decir, no, el rock post dictadura era realmente guerrero. Hubo grupos que sí, Traidores, Estómagos, ADN seguro, Cero en algún momento, y hubo grupos que se dedicaron a hacer New Wave por el placer de hacer New Wave, y además estaba, por ejemplo, Los Tontos, que claro, te iba a decir, plasmaban la realidad pero desde el humor, Ana la del porque quinto, ¿no? Ana la del Quinto, Quiero conocerte mejor, ¿te acordás Claro, que era sí, así que sí, te decía, quiero saber quién sos, dónde sí, vivís, qué cédula tenés, sí, bla, 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 bla? sí, Este, pero la mayoría de los grupos sí plasmaban la mayoría, no solo ADN. Yo creo que ADN era el que tenía una ideología más marcada, eso, después lo plasmamos en la fotografía de la tapa, o sea, había una ideología más marcada, no era solamente hacer punk contra el sistema, que es muy válido, sí, sino que teníamos una ideología más marcada. Pero sí, es verdad. Y en principio, ADN estaba muy influenciado, sí, por la música londinense, y luego nos llegó, yo creo que Soda nos hizo cambiar un poco la prolijidad, nos sí, hizo dar cuenta de que está todo bien, muy lindo el post-punk, muy lindo el New Wave, pero hay que tocar prolijo. Y Soda nos trajo como un oxígeno de vamos a tocar prolijo, y ADN increíblemente se convirtió en una de las bandas que vos la escuchabas en vivo. y Me sonaba acuerdo, igual. me acuerdo Fontella, no sé si se acuerdan, ¿vos te Sí, acordás, claro, Carlitos, Claro, de sí, sí. claro. Fontella? Gallego Fontaine, sí. El gallego Fontella, que era gallego en serio, no era solo español, era De gallego, Galicia, que vamos a tenía decirlo así. gallego de Galicia, Mm, porque acá en Uruguay a veces le decimos gallego a cualquier español, lo cual está sí, mal, lo asumo. sí, bueno, El gallego Fontella tenía una empresa de mi amplificación y era el que amplificación. amplificaba los grandes toques. Y yo me acuerdo que decía, va a subir ADN, me quedo tranquilo, y se hace el sonido solo. Y eso lo logramos a partir de que con mucho ensayo, porque nosotros, por ejemplo, el sábado era el día que nos íbamos casi al mediodía a ensayar y nos volvíamos de madrugada, comíamos, nos quedábamos ahí y ensayábamos todo el día, y Mm, eso lograba eso del buen sonido. Pero además tener como un reflejo, como un espejo, grupos que tocaban bien, ¿no? Soda era un grupo que era increíble. Para mí impecable. marcó una revolución, más allá de lo estético, que hay gente que dice que no, que sí, que bla, 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 marcó la revolución de ser un grupo un grupo Sí. profesional, más allá del punk, más allá de eso, de lo revulsivo. Mm. Pero Juan, yo me acuerdo de Rock en el Palacio. De hecho, mira, tengo acá el talón de la entrada Wow. ¡Ah! de Rock en el Me Palacio. tocaste el corazón. Yo te vi ahí en Rock en el Palacio. Creo que ADN fue, si no fue la primera banda, fue de las primeras bandas en tocar. Nos ADN, pidieron que abriéramos por eso mismo. Nos ADN pidieron que sonó, abriéramos porque era, si abríamos, mejorábamos el sonido. ADN sonó muy bien. Yo me Sí, acuerdo y que ADN abrimos. sonó muy bien. Esto fue grabado también en un disco. El disco no le hacía tanta Justicia. justicia a lo bien que sonó en vivo, ADN. También se había transmitido no me acuerdo si fue en En directo o en vivo. diferido Sí, por la en televisión. vivo. Esta época, bueno, todo estaba comenzando a nivel técnico. Bueno, la televisión no estaba preparada para hacer un concierto, ni tampoco técnicamente para grabar un disco en vivo. Sin embargo, los músicos sí que tocaban muy bien. Yo me acuerdo en ADN, por ejemplo, Carlitos Rafol tocaba slap en el bajo, o sea, la técnica de percutir las cuerdas. O sea, que vos tocabas una armonía que no es común en un guitarrista Nobel. O sea, se notaba que había mucho estudio ahí atrás, ¿no? A nivel técnico no eran las mejores condiciones y eso se notaba cuando venían los grupos de Argentina, los que estabas diciendo hace un rato.
era un abismo en sonido de un grupo argentino, lo vimos en el Montevideo Rock. Rock, claro. Es el Montevideo Rock en el cual ustedes lo quisieron tocar, el primero. Es verdad. ¿Qué pasó? Habían sido convocados, ¿verdad? Eso, contanos eso, ¿qué pasó en el Montevideo Rock 1, digamos? En el 1, Sí. en el 2 tocamos. En Sí. el 2 tocamos, y es tal cual dice Carlos, las condiciones para tocar no eran las mejores. La amplificación la realizaba, sí, porque la amplificación estaba en manos de los argentinos, de los hermanos argentinos. Sí. Y entre otras cosas, en el Montevideo Rock 1, más que por las condiciones técnicas, pasó que ADN nos invitaron a tocar necesitaban una banda grande, pero en el escenario B. Y nosotros dijimos, pero el escenario B no queremos tocar en el escenario A. Claro. Y nos dijeron, o tocan en el B o no tocan. Y eso, no le podés decir eso a un rockero. Claro. Le dijimos, no tocamos, no hay ningún problema, hagan Montevideo Rock 1 sin ADN. Cuidado, Montevideo Rock 1 fue maravilloso y no pasa nada que estuviera o no ADN, pero nosotros nos salimos con la nuestra, porque el álbum nuestro además fue el último en salir de todas las bandas de graffiti, el álbum nuestro fue el último en salir. Porque además siempre tuvimos esa forma de encarar las cosas. O sea, siempre se hacían si salían más o menos como nosotros queríamos. Si no era como nosotros queríamos, preferíamos pasar. Como dicen en España, paso de eso. Paso, claro. ¿Verdad? Paso. Por mí pasábamos. Porque igual tocábamos, nosotros éramos un grupo que además no éramos tampoco los grupos más, éramos muy conocidos, pero no éramos los que llenábamos. No, pero eran como, dentro del underground, eran un poco de culto también, ¿no? Porque ahí está, éramos... La banda de culto dentro del... No, pero bueno... Muy cool, claro, y cuidado, un teatro chico lo llenábamos siempre, claro. Y cada vez que se hacía algo grande, ADN tenía que estar porque ADN formaba parte de esa cultura, ¿no? Claro. ¿Qué pasó en el Montevideo Rock 2? Montevideo Rock 2 nos dijeron, no hay problema, van a tocar en el mismo escenario que Fito Páez y el mismo escenario que Paralamas, y el mismo día. Wow. Nos convencieron. Wow. En ese momento ya estábamos muy profesionales y teníamos nuestro propio sonidista, que era el Gordo Violante, no sé si se acuerdan de él, era la mano derecha de Fontenla, pero además era el sonidista nuestro. Según Violante, según el Gordo, nosotros decíamos el Gordo, según el Gordo, tuvo una batalla campal en la mesa de sonido con el argentino que hacía, porque el argentino le bajaba el volumen. Wow. El argentino está sonando el teléfono, no lo vamos a escuchar. En el dirigible suenan los teléfonos también. Bueno, el dirigible tenemos otras cosas, pero tenemos antenas que captan los sonidos, ¿eh? Se ve que sí. Bueno, sí. No ¿Qué importa. pasó? Sí. ¿Verdad que no? No. El argentino tenía como una de sus premisas que los grupos uruguayos sonaran un poquito más bajo que los grupos argentinos que iban a venir después. Wow. El señor Violante se dio cuenta y nos subió el volumen, wow. Y fuimos uno de los grupos uruguayos que sonó bien en el Montevideo Rock 2. Sí. Pero porque teníamos un sonidista que además metió la pesada, que además no se dejó avasallar, porque como en todos los negocios, porque para mucha gente la música es negocio, sí. Como en todos los negocios, se quería vender más una cosa que vender más la otra. O sea que había tantas cosas para pensar cuando uno iba a tocar. Uno piensa que es solamente ensayar y componer y vestirse y salir a tocar. No, era todo una odisea. ¿Qué hacían, perdón, no? ¿Qué hacían para sobrevivir en ese tiempo? Porque no vivían solo de la música, ¿no? Obviamente. Todos trabajábamos. ¿En qué trabajaban, Juan? Por ejemplo, para decir así, como para tener una idea. Yo de muy chico, de menor de edad, me pude meter a mensajero, con 16 años yo era mensajero de obras sanitarias. Ah. O sea, cada vez que, en aquel tiempo no había, de la OCE, claro. Para decirlo. De la empresa que distribuye el agua. El agua, ahí está. Aguas de Barcelona serían, aquí. Aguas de Barcelona, bueno, aquí es la OCE, Obras Sanitarias del Estado. Sí. En aquella época no había correo electrónico. No. Entonces, por ejemplo, si la OCE quería comprar sillas, tenías que pasar por
una cantidad de mueblerías que vendieran sillas a ir a llevarles el pedido de precio de las sillas con estas especificaciones. Bueno, yo con 16 años era eso. Y después fui haciendo carrera en la OCE. Vale, Terminé siendo, bueno, no importa, hice una buena carrera, no me quejo. muy bien. Carlitos trabajaba en Laboratorios Roche, que era un buen trabajo. ¿Pero como técnico? ¿Era técnico? Carlitos estaba en la parte de ventas y Ah, trabajaba con los visitadores médicos, sí. no me acuerdo bien, no me quiero meter a decir No, cosas no que yo no, importa. Para tener una, para tener una idea de lo que significaba en aquel tiempo, ahí también está. tener una banda que era, además de tener tu vida personal, ¿no? Y A bueno, ver, todos estudiábamos, trabajábamos, claro, teníamos la banda y además la vida personal, que la mayoría de la gente de 20 y pico de años tiene que tener, pareja, claro, amigos, sí, viajes. sí, sí, Era una vida muy agendada, digamos. No había espacio en nuestras agendas. claro, Juan, claro. ¿qué edad tenías cuando todo el tiempo este de ADN? Tenías 20 y pocos años, ¿no? Cuando armamos ADN tenía 20 exacto. Armamos en el 83, yo soy del 63, de fines Y del 63. hablabas hace un ratito de Sergio Schellenberg. Creo que los hermanos Schellenberg siempre estuvieron muy cerca de ADN, ¿no? Me acuerdo que Juan Schellenberg andaba muy cerca de los ensayos, muy cerca de la formación de ADN, ¿Qué ¿verdad? pasó? Sí, siempre andaban cerca. El que entró fue Sergio, cuando se fue Martiniano y seguimos tocando sin teclado, después decidimos volver a tener tecladista, el que entró fue Sergio. Grabamos el disco, el disco solista de ADN se grabó con Sergio. Pero Sergio después se fue a Israel, se fue a vivir a Israel, se fue a radicar a Israel. Mm, Y Juan, que andaba siempre a la vuelta, entró a tocar, pero después también se fue a Israel. Y ahí hubo unas vueltas, los 90 fueron unos años donde todas las bandas de los 80 se fueron de a poquito disolviendo, mm, y entre que Juan se fue y después no conseguíamos tecladista, y bueno, se fue disolviendo todo. Es un proceso complejo, mm, multicausal, o sea, claro. hubo muchas causas por las cuales Mm, las bandas de los 80 dieron paso a otro tipo de rock que es en los 90. mm, Para mí, y con el Diario del Lunes nuevamente, para mí la caída del muro de Berlín tiene mucho que ver con una nueva mirada y un nuevo posicionamiento de las empresas a nivel mundial, donde una mirada más comercial y más capitalista hizo que ya no fuera importante el movimiento under, se claro, empezaron a fijar en otros estándares, o sea, hubo todo un cambio. Y todo eso se dio a finales de los 80, los 90. está bien. Y cuando llega el disco Cerca del Fuego, que ya me explicarás el porqué del nombre, ¿no? De Cerca del Fuego, eh, toda la temática de las canciones ya tenía como una madurez importante, porque tenían 20 y pocos años y a nivel de textos, lo que se manejaba en las canciones, yo lo veo como algo muy maduro. ¿De dónde salía toda esa forma de componer las letras, ¿no? Y esa poesía que escuchamos en el disco ya en Cerca del Fuego, ¿no? Una época mucho más madura de ADN. Cualquiera de los integrantes de ADN, éramos todos grandes Ah, lectores. Yo ya escribía en el Liceo cuentos, es más, tengo un pequeño premio que gané en el Liceo Zorrilla, se ah, hizo ah, sí, a todos nos gustaba leer, pero creo que toda la generación esa, vos también sos un gran lector, Carlos, yo creo que toda esa generación sí, leíamos mucho, porque no había tanta televisión, tanta serie, tanta nada. O sea, ¿qué tenías? Tenías claro, todo el tiempo que ahora sí, dedicamos a películas, series, a estar con el sí, celular y todo, se leía. claro. Y leer te va formando para escribir. Pero No hay nadie, nada que hacer. pero ninguno de ustedes se preparó expresamente para componer letras, es decir, o sea, lo que salía de No, un trabajo sí. colectivo, mirá, hoy se me ocurrieron estas ideas, tengo estos apuntes, o los hacían eh, ahí juntos, o venían de casa, digamos, con alguna propuesta, o... Las letras no.
las letras las hacíamos, la mayoría de las letras de Enes son mías, hay algunas de Sergio, en el disco que estamos hablando, Sí. en el Cerca del Fuego, ¿no? Sí. Pero la música sí, la música se componía, yo la componía en casa, por ejemplo, hacía lo que llamamos el monstruo, Sí. yo hacía el monstruo en casa, lo llevaba al ensayo y me decían, esta parte sería bueno meterle este bajo, acá se Lo pulía. terminaba de armar en el ensayo. O sea, el compositor era el compositor de la armonía y de la melodía, pero luego los arreglos, inclusive la construcción del tema, a veces, no, esta parte no funciona, la sacamos, eso se hacía en el ensayo, ¿no? Está bien. A Las nivel letras técnico, no. a nivel Ya técnico en venían ese tiempo, los estudios de grabación eran muy rudimentarios. ¿Cuántos canales, por ejemplo, graba ADN? ¿Y en qué estudio? Mirá, nosotros empezamos a grabar en el que quedaba en Tristán Narvaja, a la altura de... IFU. ¿Cómo se llama? IFU. El primer tema profesional, no los demos los grabamos en estudios muy precarios que había en la vuelta al Montevideo. Había muchos, ¿eh? El primer tema, había un montón. Yo me acuerdo que, no me acuerdo cómo se llama el estudio, cómo se llamó, pero quedaba cerca del Molino de Pérez. Ah, sí. Muy cerquita. Mismo en la cañadita, viste que hay una cañadita ahí. Bueno, la casa estaba como colgando en la cañadita y fue un placer grabar ahí. Pero claro, era muy precario. Ahora, el primer tema profesional fue en IFU, que fue Cajas Cromáticas, que fue el que salió en el graffiti. Claro. Que implicó toda una cuestión, porque cuando viene la gente de Cero es la que nos avisa, miren que se está armando un compilado, presenten ya un cassette. ¿tá? Cuando viene la gente de Cero a avisarnos de eso, nosotros por suerte ya teníamos un cassette grabado con una cantante. Nosotros teníamos una cantante femenina en aquella época, éramos unos visionarios, en realidad porque nos gustaba mucho Blondie, y queríamos tener una conformación tipo Blondie, entonces teníamos una cantante femenina. Pero ¿qué pasó? Eran otros tiempos. La cantante femenina tuvo que estudiar, quiso tener familia, y se fue. Nos dijo de un día para otro, dijo, bueno, vamos a dejar acá. Wow. Y no conseguíamos cantantes. Entonces, como que el tipo que más o menos cantaba era yo, y probamos, y quedé, y ya está. Y quedé yo como cantante, que en realidad era el compositor y el guitarrista. Claro. Y dijimos, nos van a bochar. La gente de Orfeo, que era la gente que nos estaba grabando, que sacaba ese compilado, que sacaba esa ensalada que se llamó Graffiti, a través del productor, que era Alfonso Carbone, había escuchado a una mujer. Cuando fuéramos a grabar y vieran que es su nombre, nos van a bochar. Sin embargo, pasó, quedó, y bueno, y es histórico que el primer tema de ADN lo canto yo, y quedó para siempre que el cantante soy yo, y ya está. Históricamente, Mónica, si me estás escuchando, te perdiste de cantar en ADN. Habría que hablar con Mónica, ¿qué será de la vida de Mónica, no? ¿Qué será ¿Viste cuando salen esos programas? ¿Qué será de la vida de...? ¿Qué será de la Mónica? Bueno, es un momento para hacer una nueva pausa, me está diciendo, sí, ya te escuché, es que me habla por aquí, sí. ¿Cómo habla ese hombre, por Dios? Hay turbulencias. Hacemos una última pausa, Juan, y ya retomamos el vuelo a la última parte de la travesía. ¿Te parece? Perfecto. Descansá por ahí, que ahora aterrizamos y enseguidita volvemos. Queridos pasajeros, espero que estén disfrutando tanto como nosotros de esta travesía. Por eso los convoco al próximo viernes a la misma hora para continuar este vuelo junto a Juan Veró y Carlos Martínez Moure. No se lo pierdan porque además encontrarán una sorpresa musical. Recuerden que tenemos una página web, eldirigible.tv, donde un apartado de podcast les posibilita volver a viajar en cualquier momento. Si se suscriben a nuestro canal de YouTube, despegamos juntos el próximo viernes. Y también, si quieren seguirnos, tenemos redes en Instagram, Facebook y Twitter a través del hashtag eldirigible.tv. Gracias una vez más por acompañarnos y como siempre les digo, vuelan abrazos.